Always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. White man. I saw this white man swinging around Africa with a diaper on, hollering. Oh! Do you all see Tarzan over here? Right. Tarzan? Yeah. And all the Africans, he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals, and the Africans been there for centuries, and he yet can't talk to the animals. Only Tarzan can talk to the animals. I always wondered why. Miss America was always white. All the beautiful brown women in America, beautiful suntans, beautiful shapes, all type complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. And then they got some stuff called White House cigars, White Swan soap, King White soap, White Cloud tissue paper, White Rain hair rinse, White Tornado flow wax. Everything was white. And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. I said, Mama, why is everything white? I always wondered, you know, and the president lived in the White House. And Mary had a little lamb, his feet as white as snow, and Snow White. And everything was white. Santa Claus was white. And everything bad was black. The little ugly duckling was the black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm going to blackmail you. I said, Mama, why don't they call it white mail? They lied too. I was always curious. And then this is when I knew something was wrong. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, día 75 ya del aislamiento social preventivo y obligatorio, martes 2 de junio en la República Argentina. Yo soy Matías Valde y como siempre está del otro lado Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? Van cayendo los días, 75 ya. Y la verdad que va teniendo cada vez más impacto el número. Ya nada, a tiro de los 80, en una Buenos Aires que estamos, bueno, pues cada día que pasa estamos de una sensación de que está subiendo la curva, de que eso también hace más difícil ver cuándo es el horizonte, pero que al mismo tiempo empieza a refrescar, empieza cada vez a avanzar más el frío, ya parece repetido, pero para marcarlo después de una especie de veranito que tuvimos en gran parte del otoño, y de repente ya nos estamos encarando de cara al invierno directamente, a lo que será los primeros días del frío un poco más duro. 1075, un aislado que sigue, un podcast que continúa. Obviamente que ustedes pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de podcast, en todas las plataformas de audio nos encuentran. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de WW y ahí tienen otra opción para escucharlo en formato video. Es el podcast, pero en formato de YouTube. Para el que no esté familiarizado con las plataformas de audio, lo pueden encontrar fácil y sencillo. Buscan el episodio, está ahí en YouTube. Mati, agradecido, sí, de los comentarios, de los mensajes que nos llegan, hasta algunas recomendaciones de cara a futuros episodios, así que siempre tomamos notas y muchas gracias por la cantidad de suscriptores y de oyentes que nos apoyan día a día en un mundo, Mati, que veníamos, y casi te diría que de los 74, 75 episodios hasta hoy, la gran mayoría, más del 90%, si no estaba relacionado al coronavirus o a la pandemia, estaba relacionado, por ejemplo, a series que crecieron gracias a, obviamente, a las historias que contaban las series, pero gracias a un contexto de consumo, de streaming y demás. Ya la pandemia y el aislamiento como foco principal, pero de repente en estos días, Mati, un mundo que estaba convulsionado por eso y que ahora está convulsionado por lo que está pasando en Estados Unidos. Ya lo hablamos, ya lo marcamos en uno de los últimos episodios, pero hoy me parece que queríamos hacer un poco de foco, Mati, en esto de el deporte estadounidense, la NBA, la NFL, el NASCAR, la MLS, bueno, el deporte estadounidense como conjunto y la relación con esta administración, el deporte y Donald Trump, una serie de aliados que tiene, de gente cercana al poder, de enemigos muy concretos, marcados y exacerbados estos días, y de algunos traidores, por decir un panqueque, que apoyaba a Trump y que ahora
con los últimos hechos se dieron vuelta. A mí me queda de esto que perfectamente señalabas un pequeño asterisco, y es que lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene que ver por supuesto con el asesinato de George Floyd, con un sistema racista, con un Donald Trump que también cumple con ese parámetro racista que señalábamos en gran parte de la sociedad estadounidense, también tiene mucho que ver con el coronavirus. Yo creo que estas demostraciones de furia en las calles por parte de los afroamericanos tienen que ver muchísimo con la impunidad y con el racismo sistémico de Estados Unidos, pero también con que son los más afectados por el coronavirus. Creo que entre ambos contextos generan esta explosión, esta combustión en las calles de Estados Unidos, que, como digo, uno puede repudiar los actos vandálicos, pero la verdad es que son entendibles. Ya hablamos de que pacíficamente a este pueblo oprimido durante más de 400 años, como dijo alguna vez Ali, no lo han escuchado, así que llegó el momento del cansancio, y cuando uno escucha a los líderes de la comunidad afroamericana, la verdad es que tiene total lógica lo que está pasando en Estados Unidos, en un sistema que volvió a mostrar las grietas. Ya las había mostrado con el coronavirus, este desfasaje entre los que pueden acceder a la salud y los que no. Una noticia que hace unos días salió a la luz, que una persona internada tiene que pagar casi $850.000. Eso muestra que en Estados Unidos hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría, y sin dudas el coronavirus y el asesinato de Floyd lo están demostrando. Pero metámonos, Javi, con lo que es el foco del capítulo, esta relación entre Trump y el deporte. Sí, hay que irse un poco, obviamente, para entenderlo. Podríamos irnos 10, 15 años atrás, 20 años atrás, y obviamente la relación de Trump dentro de lo que es la NFL y el interés por equipos y por deportistas en sí. Sí me parece interesante, quizás traerlo un poco más para acá, para que también se entienda un poco el contexto de lo que siempre marcó, y sobre todo lo que fue las elecciones de 2016. De un lado, si queremos, obviamente, Estados Unidos se divide políticamente entre demócratas y republicanos, más allá de algunos partidos menores que dan vueltas por ahí. Pero de un lado están los cool, de alguna manera, que fueron los que apoyaron de alguna manera a Hillary, y de otro lado los más duros, los más conservadores, que eran los que apoyaban a Trump. O sea, de un lado podías encontrar a LeBron, a Laila Ali, a Martina Navratilova, a Stephen Curry, y de otro lado podías encontrar, por ejemplo, a Mike Tyson, podías encontrar a Don King. Se entiende un poco por cuando la diferencia muy fuerte, y obviamente ahí explica un poco la mirada que cada uno tiene de la sociedad. Ahí explica un poco las reacciones que tiene un LeBron hoy en día, que tiene un Stephen Curry hoy en día. Un LeBron que por entonces, en plena campaña presidencial, apoyó sin dudas a Hillary Clinton. A ver, hay una máxima en Estados Unidos que es básicamente que como va en Ohio, va en la nación. El que gana, los electores de Ohio gana, no porque les dé mucho, le da solo 18 electores, sino porque, viste, Mati, a veces funcionan estados que funcionan como termómetro del país, y obviamente ahí es donde LeBron quiso hacer fuerte a Hillary. LeBron, con todo el apoyo de Ohio, intentó potenciar a Hillary. Finalmente los 18 electores fueron como ya se preveía, como la intención de voto estaba dada para Trump, y obviamente, finalmente, una vez más, como se da desde 1960, el que ganó en Ohio ganó en todo el país. LeBron, de fuerte apoyo demócrata, de fuerte apoyo, hasta te diría, desde los medios de Ohio, publicando, por ejemplo, en las ediciones impresas de los diarios de Akron y demás, y criticando duramente a Trump. Ese es el contexto un poco, Mati, de, a ver, los LeBron, los Curry, los Smith, los Chris Paul, los Carmelo Anthony, los Wade, todo un costado que apoya claramente. Magic Johnson, que en la previa de las elecciones marcaba que la voz la vas a tener con Hillary, pero no con Trump.
y me pongo de pie, Karim Abdul-Jabbar, que obviamente desde sus columnas en el Washington Post invitaba claramente a votar al Partido Demócrata. Digo, es este contexto el que explica un poco, Mati, las reacciones de ahora también. Karim, que yo creo, eclipsado por la figura de Mohamed Ali, eclipsado a nivel deportivo por la presencia de Michael Jordan, es, sin lugar a dudas, uno de los mayores activistas del deporte, en la historia del deporte, y es también, probablemente, acá podemos discutir más, menos, pero uno de los pocos que puede sentarse en la misma mesa que LeBron James, que Michael Jordan. LeBron James es otro de estos candidatos, pero Karim, te diría que tuvo una carrera aún más dominante a nivel histórico que Michael Jordan, porque si lo vemos, y justo estaba preparando un hilo sobre él, es y fue campeón a nivel secundario, campeón a nivel universitario, campeón con Milwaukee en la NBA, campeón con Los Ángeles Lakers en la NBA, esos Lakers del Showtime, esos Lakers que hoy tienen a LeBron James intentando recuperar un título para la franquicia. Quería destacar sobre lo que decías, Javi, que el apoyo político, si bien fue, la verdad, justamente público de LeBron y de otros deportistas, sí se dio esto que señalabas, que no hay voces, o que al menos intentaron acallarlas, desde la administración de Trump, porque, por ejemplo, lo que le pasó a LeBron fue que desde Fox News, que es el brazo mediático de la derecha estadounidense, lo mandaron a callar y por poco le dijeron que era un estúpido, que era inferior, porque no completó su carrera universitaria y se fue a la NBA. La verdad es que Trump demuestra, su gobierno, este racismo sistémico, este mensaje de que todo lo que no es estadounidense es basura, los latinos, los afroamericanos, los mexicanos, bad hombres. La verdad es que tener a alguien como el presidente, que acá quiero dejar otro mensaje si le llega a alguien, hay que tener cuidado con los consumos irónicos, porque la verdad es que cuando uno lo ve a Trump, que hacía aquel reality show donde creo que despedía gente, nunca me cayó bien Trump antes de saber que fue un racista y de que ahora obviamente de que es presidente y tiene alguna repercusión todo lo que hace después del papelón que hizo ayer, donde sacó una ley de hace más de 200 años para permitir que los militares salgan a la calle, que la verdad la policía sacó y reprimió a gente para que él pudiera cruzar a una iglesia y tuviera una foto sosteniendo una Biblia. La verdad, patético, que la verdad me sorprende que no sea condenado a nivel mundial también. Pero bueno, más allá de eso y que ya es una cuestión mía más personal de cómo me cae Trump, la verdad es que uno lo ironizaba, ¿no? Me parece que, Javi, si vos me ayudás con el recuerdo, pero lo veíamos y parecía gracioso que Trump pudiera competir por ser presidente de Estados Unidos. Y uno lo veía y se reía, y el meme de los Simpsons, y que los Simpsons lo habían anticipado, y que era imposible, y era imposible, y era imposible, y llegó. Y hoy es presidente, y hoy toma responsabilidades, y hoy en vez de salir y hablar y decir, bueno, miren, calmemos el país, a mí las Black Lives Matter, las vidas negras me importan. Salió y dijo, no, voy a sacar a los militares, y fue algo que dejó muy bien en claro Greg Popovich, que no tiene pelos en la lengua para hablar de Trump y de estas cuestiones sociales, y que dijo, no puedo hacer nada para mejorarlo porque es un idiota. Y la verdad es que yo no sé si Trump es un idiota o directamente tiene una intención en todo esto que está haciendo y en cómo actúa. Yo creo que es lo suficientemente inteligente como para saber lo que está haciendo. Y Karim, justamente acá hago la relación y te doy el pase, Javi. Karim, en una de sus columnas del Time, que la verdad si uno puede buscarlas, son increíbles porque empiezan a partir de 2014, creo que es, hasta 2016, a desnudar estos problemas que hoy tiene Estados Unidos. Son columnas que podría haber escrito hoy, la verdad. Marcaba que Trump es igual al ISIS, ese grupo terrorista que
tanto asusta a los estadounidenses. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque quien cree en el ISIS tiene que ser irracional, tanto como el que cree en Trump. Y segundo, porque nosotros sabemos que el terrorismo es la aplicación sistémica del miedo. Es decir, el terrorismo no es solamente las bombas, sino hacer que toda una población tenga miedo. Y eso es lo que hizo Trump con su discurso, con su amenaza de sacar a la gente, a los militares a la calle, con esta noción clara, cuando uno escucha a los referentes de la alt-right, de la ultraderecha estadounidense, de que están armados en sus casas esperando a que Trump diga: muchachos, salgan a bajar a los manifestantes. Estas milicias modernas bajo las órdenes de Trump. Así que poco más que decir, Javi, de quién está gobernando hoy Estados Unidos. Sí, y tomo un poco esto que marcabas del miedo y demás, y de cómo se plantaron algunos jugadores, sobre todo de la NBA. En su momento recuerdo que el comentario entre los titulares de los principales medios norteamericanos era que la NBA le cerraba la puerta a Trump. Creo que fue la más combativa desde ese punto de vista. Y sí tomo a alguien que no suele meterse en política, que no suele hablar de estos temas, y que en su momento, los días previos a la selección de Estados Unidos, habló, que es nada más y nada menos que Manu Ginóbili, que en su momento, en una entrevista con Radio del Plata, había marcado que había cierto miedo de la chance de un triunfo de Trump, que en San Antonio nadie lo apoyaba, ni hacía donaciones para financiar la campaña, y que era el regreso de los Juegos Olímpicos de Río. Empezó a ver cómo las internas en Estados Unidos lo empezaban a poner a Trump con cierta chance, que todos creían que se iba a caer. Este consumo que decías vos, Mati, que todos pensaban que se iba a caer, pero sin embargo seguía avanzando, y terminando, Manu, con un es lo que hay, ¿no? O sea, cómo de repente esa cuestión de que no paraba de crecer lo llevaba a una situación de que era la única opción posible dentro de los republicanos. En esta división grande que hay, obviamente hay que marcar una NBA muy, muy metida del lado de los demócratas. Gran diferencia, por ejemplo, Mati, con propietarios de la NFL, ¿no? Estamos hablando de otro extremo. Y si queremos hablar también de lo que es el ala conservador, el NASCAR. O sea, por ejemplo, el NASCAR estaría parado en las antípodas de la NBA. Muchas de estas reacciones se empiezan a ver estos días, cada uno como va jugando para su lado, en vez de todos patear para un lado en común de la sociedad, cada uno juega su costado más político. Marcando NBA, Mati, un dato que sí me llamó la atención estos días y que tiene su explicación también en la relación de los dueños y de los dirigentes con la administración Trump, es que, viste, como sucede acá muchas veces cuando hay una situación, yo no diría política, diría una situación social, y muchos clubes de fútbol salen a dejar su tweet y de repente uno dice: ¿sabes qué? Deportivo Saúl no lo hizo, o Baldo no lo hizo. Queda muy expuesto. ¿Por qué? Porque sabemos la afinidad de ese club con la administración. Llamó mucho la atención, Mati, impactó el silencio. ¿Viste cuando aturde el silencio? Bueno, aturdió el silencio de los Knicks. New York Knicks fue el único equipo de la NBA que no hizo mención al respecto, y obviamente el que lo mantiene callado no es otro que James Dolan, el propietario del equipo, de estrecha relación con Donald Trump. Hay algo interesante en lo que dicen los Knicks, en lo que argumentan, que es: no estamos más informados que ningún otro para hablar. En algún punto, para otro momento, es una discusión que podemos tener. Me parece que en un momento como este, cuando están sucediendo las cosas que suceden, cuando hay brutalidad policial en las calles, cuando asesinan a un hombre que encima está transmitido en vivo casi prácticamente por internet, donde todo el mundo lo ve, donde la sociedad afroamericana, la comunidad afroamericana es la más desprotegida hace siglos, donde estamos hablando de un país que tuvo esclavitud, Ku Klux Klan, segregación, donde sigue habiendo una gran brecha. Me parece que tenés que decir algo, porque tenés jugadores de esa comunidad, porque de última es cierto que
los Knicks, como franquicia, no tienen que estar por qué informados, no tienen por qué estar informados del tema, no tienen, me parece hasta lógico que marquen que no saben sobre el tema, pero asesorate o escuchá a tus jugadores que lo sufren, que lo sufrieron, cuyos familiares lo sufrieron. Sea un poquito empático con la situación. Y estamos hablando de una franquicia como los Knicks, que es una de las 3 grandes franquicias de la NBA. Hablamos de los Lakers y Boston por lo que han ganado históricamente, y los Knicks porque son el corazón de la NBA, el Madison Square Garden. Entonces vos tenés que bajar un mensaje en este momento, porque en temas como el racismo, donde el racismo existe, el silencio es ser cómplice. Entonces hay que hablar en contra del racismo, hay que manifestarse públicamente. ¿Qué vas a perder? ¿Qué es lo que va a perder los Knicks si ellos dicen, mira muchachos, estamos en contra del racismo? Por ejemplo, pasó hoy en la Premier League en Inglaterra, que ahora no recuerdo el club puntualmente, pero tuitearon algo en apoyo a el West Bromwich. Exacto, el West Bromwich. Ellos tuitearon, si lo tenés ahí a mano me vas a ayudar, Javi, pero dijeron y expresaron en sus redes que estaban en contra de lo que estaba pasando, que las vidas afroamericanas importaban, estas consignas que vivimos hoy en día y que enarbolamos también desde Aislados. Y uno le respondió, bueno, devuélvame mi plata, no quiero ir a ver más el equipo. Y el equipo le dijo, la verdad no te vamos a necesitar, no nos interesa ni siquiera que vengas. Y esto me parece que es sano. Un tipo que es un racista, que a la comunidad afroamericana la combate solamente por su color de piel, no es alguien con quien yo quisiera hacer un podcast, no es alguien con quien yo quisiera compartir una comida, no es alguien con quien yo quisiera ir a la cancha, no es alguien a quien a mí me gustaría estar de empleado ni de empleador, no es alguien quien quisiera ni siquiera que represente los colores de mi equipo, mucho menos si vos sos un equipo, que ese racista sea parte del equipo. Entonces, me parece que no decir nada en situaciones como esta, como el femicidio y demás, es ser cómplice. Entonces, me parece que lo de los Knicks, en ese sentido, está equivocado. Después podemos, digamos, el argumento lo podemos debatir cuando hablamos, no sé, de marihuana, de legalización o no, si está de acuerdo o no. Digo, temas que también son importantes, pero que son no sistémicos, no racistas. No sé, me parece que lo de los Knicks es una pifia increíble, de amateur, te diría. Sí, por eso el ruido que generó, ese silencio generó mucho ruido en la NBA. Obviamente estamos hablando, como bien marcabas, de una franquicia con mucho impacto, y hasta te diría impacto hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de Estados Unidos también, sin ser una franquicia ganadora, es una franquicia que está en el corazón de Estados Unidos y obviamente se espera alguna reacción. Y volviendo, ahora retomamos un poco lo que es la política de Estados Unidos y el deporte, pero por ejemplo, la Bundesliga había pensado en sancionar los festejos, pero no desde un costado de estar en contra, sino que el reglamento de la FIFA marca que no puede haber declaraciones políticas ni religiosas y demás en partidos de fútbol. Cuando se festeja, por eso uno no se puede levantar la camiseta y poner un montón de frases y de condiciones, y le fue la misma FIFA, Mati, la que pateó el tablero, la que yo creo que fue más una aprieta de la Bundesliga para que la FIFA finalmente lo haga, y la FIFA dijo que se busca el sentido común, que prime el sentido común y que no se sancione a los jugadores que muestran frases apoyando la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Me parece, Mati, que esta vez, igual Javi. Está bien, pero ese juego tranquilamente podría haber, en otros casos esa pose no funcionó. ¿Entendés a lo que voy, Mati? En otros casos la dejaron y hubo sanciones, han amonestado y han provocado una doble amarilla a jugadores que levantaron la camiseta para recordar a un fallecido. ¿Entendés? En este caso, lo que hizo la Bundesliga apretó para que FIFA finalmente decida no sancionar. De todas maneras, volviendo al deporte norteamericano, aturde el silencio de los Knicks, y obviamente habrá que esperar, Mati, próximas reacciones, por ejemplo, que vengan del NASCAR, donde hay un apoyo claramente al Partido Republicano. ¿Qué pasará en las próximas carreras? ¿Qué pasará
en algunos costados de la NFL, uno siempre cuando habla de la NFL y de Trump cae en Kaepernick, pero hay una NFL muy conservadora detrás, hay equipos y jugadores que por ejemplo en el momento de Kaepernick se arrodillaba, se ponían el puño en el pecho para cantar el himno más fuerte. Hay algo ahí, que en algún momento esa grieta va a salir a la luz. Vamos por partes, Javi. Cuando digo que hay pose de parte de la FIFA, porque la verdad, primero, yo no sancionaría a nadie en ninguna ocasión. Y segundo, que han habido otras manifestaciones políticas de jugadores, o mismo lo que vos señalabas, un jugador que extraña a la abuela recientemente fallecida y se levanta la camiseta y lo amonestan. Me parece que este mensaje, ¿sí?, de la FIFA, en este caso, es oportunista, porque lo ha hecho con otros jugadores que han expresado públicamente sus ideas, o solo es porque es Estados Unidos y porque es el tema del que se habla. Dicho esto, yo creo que ninguna expresión política de un deportista debería ser sancionada. Sacando esto, y siguiendo a lo que recién vos marcabas, me parece imposible que el NASCAR tenga alguna consideración por este tema. Me parece que sería... Me pondría muy contento si apoyan esta causa. Me parece increíble. No creo que lo vaya a hacer. Y después, pensando en la NFL nos quedamos con la historia de Kaepernick. Ya lo hemos hablado, lo hemos comentado, hemos escrito. Pero la verdad es que los lazos entre la NFL y Trump son concretos, se ven. Es comprobable, digamos, que muchos de los dueños de la NFL donaron plata para su campaña presidencial. Una campaña que este año en algún momento deberá comenzar, porque este año se eligen presidentes en Estados Unidos. Y me parece que estos discursos de odio de Trump lo que hacen es intentar fidelizar a quien ya lo eligió. Quien ya eligió a Trump sabía que lo iba a elegir y que iba a ser esto que es. Y él busca fidelizar a esa gente. Me parece que va por ahí. Y por ahí él te marca justamente que te saca a los militares a la calle y desempolva una ley de más de 200 años. La verdad es que, bueno, una pena lo que está pasando en Estados Unidos. No quiero dejar pasar, Javi, que también hemos visto imágenes tristes de brutalidad policíaca en Chaco, por ejemplo, porque nosotros nos centramos en Estados Unidos en este caso, porque el deporte nos acerca, porque lo vemos reflejado en los deportistas, pero acá pasa en Argentina también, y no se hacen eco los deportistas, entonces queda un poquito de lado en esto que hacemos diariamente, pero que no quiere decir que no nos importe o no nos interese, y obviamente hay que repudiarlo. Por suerte el gobierno argentino ha tomado ya algunas acciones, incluso hace minutos salió un tuit de Alberto Fernández. La verdad que uno no quiere sonar como anarquista ni quiere generalizar, pero qué difícil es entender los excesos de la policía, ¿no? Acá, en Estados Unidos y en todos lados. Uno los ve y le parece que no se puede actuar con semejante brutalidad, con tanta violencia, y ojalá esto en algún momento cambie, porque la verdad a mí me da más miedo un policía que alguien sospechoso en la calle, Javi. Sí, acá y el temor está potenciado. Me quedo también en esto que uno marca historias que van apareciendo en redes y demás, marcaba lo del fútbol y esa reacción del club y demás, con esta brutalidad, que no solo uno, obviamente, la brutalidad no se entiende en ningún contexto, pero sobre todo en este contexto donde la brutalidad está sumada a que se potencia la brutalidad porque saben de la debilidad del otro. Entonces, obviamente la brutalidad no va nunca, pero en este caso el impacto con un blanco no hubiese habido brutalidad. Ese es el punto al que quiero llegar. Alguien le contaba hoy en redes que lamentablemente una vez pagó con $20 falsos, y que para él es una anécdota entre amigos blancos. Era alguien que obviamente estaba defendiendo esta rebelión, pero del costado blanco. Dice, entre mis amigos blancos es una anécdota, era solamente contar que una vez me pasó que pagué con $20 falsos, para George es la muerte. Y ahí es donde el impacto obviamente tiene que ver con que si fuese de otro color la piel, la brutalidad no hubiese existido. Entonces ahí es el impacto. Cuando hablas de Argentina pasa lo mismo. O sea,
hay brutalidad en los sectores más humildes y no hay brutalidad con los que... nunca tiene que haber brutalidad, pero digo, no hay justicia, mejor dicho, con los sectores más pudientes. Entonces es muy fácil ser brutal con el que menos tiene. Sacando eso, un Estados Unidos que está conmocionado, un deporte que venimos marcando, aparece como abanderado, y en ese contexto, nombres propios, decíamos Karim Abdul-Jabbar, decíamos LeBron James, y varios más. Steve Kerr el otro día, lo mismo que Popovich y su casi insulto a Trump por cómo se está manejando la administración. Y del otro lado, Mati, por ahora reina el silencio. Habrá que esperar. Vos decías si el NASCAR en algún momento habla o no habla. Estaría bueno aunque se hable y siente su postura, ¿no? Quizás hasta contraria a lo que el resto del deporte de Estados Unidos está hoy defendiendo. Al menos que se definan como lo que son, ¿no? Me parece que tiene cierta lógica lo que vos marcás. Pero si empezamos a ver un poco la historia, que igual ya la estuvimos repasando realmente, esto ya lleva varios años. Marcaba antes, por ejemplo, que Karim escribía cuando fueron las movilizaciones de Ferguson, también similares a estas, no sé si tan transmitidas o tan evidentes, sí, concretas, sucedieron, pero digo, encima estamos todos mirando por la situación de aislamiento generacional no, generalizado, también generacional, porque somos una generación aislada, pero la realidad es que viene ya de larga historia, de larga data, con la rodilla de Kaepernick, con el cruce de LeBron James, Stephen Curry con Trump, y un Trump que es la clara muestra de quien usa el deporte para llegar a la política, de quien usa al deporte como elemento de normalidad, quien está apretando en el coronavirus, porque todo tiene que ver con todo, a los comisionados para que el deporte vuelva lo antes posible, quien ha tenido una estrecha relación con los Patriots, campeones del equipo de Trump, considerado en algún momento, quien ha en su tiempo libre previo a ser presidente tuiteado en más de una oportunidad que estaba viendo los diferentes eventos deportivos. Me acuerdo puntualmente de algún tuit cuando Marcos Maidana peleó con Floyd Mayweather, así que un Trump que tiene estrechas relaciones y vínculos con el deporte, un deporte que en líneas generales, salvo lo que marcábamos de la NFL cómplice o del NASCAR, ya ha plantado bandera a quien intentará ir en busca de una reelección. Javier, es increíble pensar en una situación como la que vive Estados Unidos que Trump pueda volver a ser elegido presidente del país. Sí, a ver, todo es posible, sobre todo cuando faltan todavía varios meses, pero sí llama la atención hoy en este contexto, coronavirus y rebelión en las calles mediante. La verdad que no habría mucho consenso para que vuelva a llevarse la victoria. Recordemos, sí, Mati, y esto como para ir cerrando, pero sí para dar un dato que sirve para entender un poco cómo se mueve la política norteamericana. No importa tanto el número final del voto popular a la hora de las elecciones, sino que el peso de los electores, la cantidad de electores que uno va sumando en los estados, y eso obviamente hace que, por ejemplo, Hillary fue la más votada en las últimas elecciones y el presidente fue Donald Trump. La lógica estaba justamente por los electores clave que terminó consiguiendo. Sí, Mati, me parece que lo que pasó en los últimos años, los últimos 3-4 años, va de la mano con, decías, alguien que llegó a la presidencia de la mano del deporte, pero que también tiene un deporte completamente agrietado. Hoy quizás, ante esta situación en la que hasta un Lionel Messi termina publicando en Instagram el famoso blackout del martes, el fondo negro, o sea, hasta Lionel Messi termina hablando de alguna manera, el deporte norteamericano agrietado por Trump hoy está quizás todavía más en contra, salvo algunas islas más conservadoras que lo siguen apoyando, pero con muchas voces. Un poco este repaso que veníamos haciendo, nombres que están claramente en contra y que hoy esta situación, los que estaban en contra están más en contra
y más que nada, Mati, porque estamos hablando de jugadores, dirigentes, entrenadores muy ligados o pertenecientes a la comunidad afroamericana, que obviamente hoy ya directamente, si antes estaban en la vereda de enfrente, ahora están a 10.000 kilómetros de lo que significa la administración Trump. Un deporte norteamericano y una administración con muchos roces, Mati, con muchos cruces, y justamente que encuentran a un presidente, encuentran a un referente de un país que en esos roces, sobre todo, Mati, les gusta hablar, les gusta contestar, y se termina metiendo en una pelea que por ahora no tiene fin y que sí queda de alguna manera marcada en esta división, que en la sociedad también queda expuesta y que está carcomiendo, está lastimando la estructura de Estados Unidos.